Hola, esta es Carla Lascano para la clase de Física y Ciencias de la Salud de la USFQ sobre los sólidos, fluidos, hidrostática e hidrodinámica. Los sólidos y el módulo de elasticidad. Los sólidos son un estado de la materia, así como también son los líquidos y los gases. Estos se diferencian ya que, a nivel atómico, estos se mantienen rígidamente en su lugar, es decir, en los sólidos, mientras que los líquidos y los gases, estos fluyen. Aún así, los sólidos sí pueden deformarse, ya que cuentan con un coeficiente de elasticidad. Estos se dan gracias a un esfuerzo, el cual es la fuerza que es causada para que se dé una deformación, la cual, a su vez, es la medida en la que cambia un cuerpo después de haberse aplicado una fuerza en ella. Se trata de una cantidad proporcional a la rigidez de un material cuando se somete a una tensión externa de tracción o compresión. Es por esto que el módulo de elasticidad se divide en tres. En primer lugar tenemos el módulo de Young. El módulo de elasticidad de Young es el módulo de la elasticidad para esfuerzos de tracción y compresión en el régimen de elasticidad lineal de una deformación en un sentido y generalmente se evalúa mediante ensayo de tracción. Es decir, si se jala de un extremo, el módulo de elasticidad se va a calcular en respecto a ese extremo. Es decir, si jalo una cuerda, se va a hacer proporcional a la dirección en la que yo jalo la cuerda. Tenemos el módulo de corte, que es la deformación elástica lineal de un componente estructural debido a la tensión tangencial o al esfuerzo cortante, es decir, cuando el esfuerzo es cortante sobre un sólido. Como podemos ver en la imagen, si la fuerza es cortante, el módulo de rigidez se hace en contra eso, ya que el sólido se desplaza se desplaza, ya no tiene la misma forma de antes, tiene una forma distinta y eso hace que se desplace de manera diferente. Tenemos también el módulo del volumen. Es una propiedad del material que indica el grado de resistencia de un material a la compresión. Es decir, cuando una presión se aplica uniformemente sobre un sólido. Es decir, esto es cómo afecta esto al volumen del mismo. Es decir, si digamos en el agua, cuando está en un sólido, está en un líquido, en un ambiente líquido, la presión viene de todos lados. Es como cuando te metes al mar, la presión empieza a aumentar porque la presión que está rodeada de un fluido, de un líquido, la presión se concentra a partir de todos los puntos. Bueno, hablando de los líquidos, ahora tenemos los líquidos, que en este aspecto tenemos la presión y el principio de Pascal. La presión es la fuerza por unidad del área, es decir, es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por una unidad de superficie. Es decir, la presión se mide desde arriba, usando la normal como referencia. También dentro de este aspecto tenemos también el principio de Pascal, que dice que al ejercerse una presión sobre un fluido, esta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Eso tiene relación con el anterior, que es el módulo de volumen. También para entender esta parte de líquidos también es necesario recordar la densidad. La densidad, como todos sabemos, es masa sobre volumen. Es decir, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de la masa de un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Listo, ahora, presión y profundidad. La presión aumenta cuando la profundidad aumenta igual. La presión ejercida en un fluido estático depende solamente de la profundidad del fluido, la densidad del fluido y la aceleración de la gravedad. Lo más destacable de esta expresión es lo que incluye. La presión del líquido a una profundidad determinada no depende de la masa total o del volumen total del líquido. Solamente depende de la densidad del objeto, de la gravedad y de la altura a la que esté, es decir, la profundidad. Bueno, en la vida cotidiana creo que todos experimentamos la presión y la profundidad. De hecho, ahorita estamos sometidos a presión. Actualmente estamos sobre la presión de una atmósfera. La presión se mide en pascales. La presión de la atmósfera también es medible, pero la atmósfera también es una unidad en sí. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Nosotros experimentamos la presión todo el tiempo. Aún más cuando, digamos, nos encontramos en el mar, digamos, cuando uno baja como un equipo de buceo, la presión aumenta. Es decir, también los gases hacen presión, el agua hace presión alrededor y la presión aumenta.
una vez que estamos en el agua, la presión empieza a contarse a partir de atmósferas. Es decir, a medida que nos sumerjamos, la presión aumenta. Digamos, a los 10 metros abajo del agua, la presión ya se alcanzaría de 2 atmósferas. Es decir, que 10 metros abajo del agua se sentiría como si estuviéramos presionados por 2 atmósferas terrestres. Esa es la presión atmosférica. Con respecto a cómo me afectaría a mí, principalmente como estudiante de medicina, lo que generalmente se utiliza es términos como de presión alta, presión baja, cuando se mide la presión arterial, también porque hidrostática tiene mucho que ver con las venas, las arterias estos circulan por todo el corazón porque son fluidos, y los fluidos y la circulación de la sangre tienen mucho que ver con la hidrostática. Gracias.